El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 27 minutos. Hoy continuamos con nuestra agenda de entrevistas y es momento de hablar precisamente sobre este tema que ha causado cierta incomodidad, sobre todo en los afiliados, en la gente que está buscando tener una casa propia, pues porque en estos días conocimos pues que la tasa de los créditos hipotecarios, la tasa de interés se incrementó en alrededor de 1 punto para las viviendas de hasta $90,000. ¿Cómo está? Bienvenido. Le damos la bienvenida a Jaime Rumbea. Él es presidente precisamente de la PYBE para hablar sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí. Buenos días. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a usted por este enlace y por esta entrevista. Bueno, quisiéramos iniciar preguntándole y hablando precisamente sobre el efecto que tuvo la pandemia en el sector de la construcción para un poco también evaluar cómo está el sector y cuáles son los impactos de estas nuevas decisiones. Claro que sí. La pandemia, digamos, no hay todavía cómo hablar en tiempo pasado de la pandemia porque seguimos viviendo sus efectos, pero la parte más dura de la pandemia, aquella que agarró de sorpresa a todos y que implicó las cuarentenas o los encierros más duros, fue nefasta para el sector porque recordemos que la actividad inmobiliaria tiene un nivel de formalidad en sus transacciones que tienen muy pocas otras actividades. Entiéndase por esto que se firman promesas de compraventa ante notarios, se firman escrituras ante notarios, se gestionan hipotecas ante notario, esos documentos tienen que irse a un registro de la propiedad para inscribirse y esos documentos tienen que irse a un municipio para impuestos y todas esas instituciones estuvieron cerradas durante unos meses. Entonces, a diferencia de otras actividades, en la construcción se paralizó el flujo de pago. Ahora, una vez que se reabrió la actividad, y fue una de las primeras que se reabrió gracias a un proyecto piloto lanzado junto con el COE Nacional a finales del mes de abril del año pasado, lo interesante es que vemos un interés creciente y renovado de los hogares por acceder a vivienda, y lo cual nos luce lógico. Al comienzo no estábamos seguros si era eso, pero claro, los hogares han descubierto la importancia de tener una vivienda propia, estudios a distancia, trabajo a distancia, tener una vivienda propia y con unas condiciones lo más ajustadas a esa nueva necesidad es crucial, es la seguridad para el hogar. Y en ese sentido la demanda se ha incrementado y el sector venía recuperándose sostenidamente hasta este bombazo que el BIES ha lanzado este día lunes a los afiliados y a la ciudadanía. Es decir, que fue positivo el tema de que ustedes fueron parte de este plan piloto de reactivación económica que usted nos menciona. ¿Qué otros resultados positivos nos puede argumentar y comentar precisamente a propósito de este plan piloto en el que ustedes estuvieron y fueron parte? Algo digno de relevarse, de destacarse, es que los planes piloto se concentraban en protocolos de bioseguridad y que esos protocolos de bioseguridad han demostrado ser supremamente eficientes. Pensemos que aún en nuestro país no hay vacunación para la mayoría y sin embargo esos protocolos han garantizado. Yo tengo reportes de una obra en todo el país durante todo un año que tuvo que suspenderse temporalmente por un brote de COVID. Pero fuera de eso, los protocolos han sido supremamente eficientes, supremamente seguros, y eso lo que nos da es una esperanza porque hemos sacado un aprendizaje de que podemos organizarnos y con mucha técnica y mucho cuidado y mucha responsabilidad es posible ser resilientes. Ahora, también quería preguntarle precisamente con este contexto que usted nos está contando, señor Rumbea, cuando parece que precisamente el sector comienza a dar inicios de recuperación, ¿cómo cae este tema del aumento de las tasas de interés para las viviendas de hasta $90,000? ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? Este es un balde de agua fría, por decirlo menos, y es una contradicción con las ofertas de reactivación económica y con el supuesto compromiso de reactivación económica de las instituciones públicas.
en este caso del BIES, en este caso de la Gerencia General del BIES, del directorio del BIES, e inclusive diría yo del Consejo Directivo del IES, que es el órgano de control y el propietario, digamos, institucionalmente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, toda vez que con el incremento que usted bien señala de un punto porcentual nominal en la tasa, lo que se produce es un aumento de 6 puntos porcentuales en el total de intereses que deben de pagar quienes gestionen estos nuevos créditos al término de 25 años, que es el promedio de duración de estos créditos, lo que significa que, para poner una cifra que no es exacta, digamos, no es precisa, sino es solamente ejemplificativa, si antes un hogar tenía que pagar $100,000 de intereses, hoy va a tener que pagar $106,000 de intereses, o lo que es peor, como ese hogar se había calificado para un crédito de 100,000, sigo en un ejemplo, por supuesto, ¿no es cierto?, de un crédito de $100,000, realmente el ejemplo preciso debería de ser entre 90 a 40,000 dólares, pero hace más difícil el cálculo mental y por eso me voy al ejemplo de 100, un crédito de $100,000 que iba a pagar un interés de $100,000 a su vez a lo largo de 25 años, en este caso, al incrementarse el interés que quiere ganar el banco, no le puede ya prestar el mismo capital al afiliado y hoy están descolgados 10,000 hogares ecuatorianos que tienen promesas de compraventa suscritas con proyectos inmobiliarios a lo largo y alto del país, que van a tener que desembolsar, sacar de su bolsillo entre 3,000 y 6,000 dólares para poder completar su negocio, sin lo cual tienen paralizadas sus promesas o perdidas sus promesas de compraventa. A ver, en estos puntos me gustaría un poquito detenernos. Usted nos está diciendo, estamos hablando de que es un aumento de más o menos un punto de interés, lo que se ha señalado en la tasa de interés de las viviendas de hasta $90,000, pero usted nos está explicando que esto sería un aumento al costo general de 6 puntos. ¿Por qué este aumento? Porque ese punto porcentual proyectado en los 25 años del crédito, recuerde usted que los intereses se van calculando a medida que va evolucionando el saldo de capital, ¿no es cierto? Entonces, ese punto porcentual a la vuelta de 25 años equivale a $6,000, porque se va sumando a lo largo del tiempo la cuotita que cada mes se le ha incrementado. Y la parte más importante, porque si bien la gerencia del BIES dice esto no afecta sino entre 15, 20, 30 dólares cada mes en la cuota de los afiliados, como si eso fuera poco. Estamos hablando de hogares con 2 ingresos básicos para los cuales 30 dólares más cada mes es parte de su salida del domingo, por ejemplo, o 2 salidas del domingo, y la realidad es que ese es uno de los impactos. Es decir, va a pagar el hogar más por cada mensualidad, pero el impacto más grave y más inmediato, y el que tiene paralizadas las transacciones desde este día lunes, incluso a contrario de lo que afirmó el gerente general, o ha afirmado el gerente general en sus entrevistas de prensa, que dice que a quienes ya habían ingresado sus trámites y a quienes tienen compromisos contractuales se los va a respetar con las condiciones anteriores, cosa que no está sucediendo, al menos hasta el día de ayer. A esta hora yo todavía no he podido verificar si ya han corregido eso en el sistema. ¿Pero qué pasó? El efecto es que, y aquí quiero pedirle atención a la audiencia, porque es un ejemplo que creo que se puede explicar fácil, pero que requiere un poquito de concentración, es lo siguiente. Cuando un banco o una institución financiera califica a un cliente, lo que hace es decir, ¿cuánto me puede pagar este cliente mes a mes en las cuotas que me va a ir pagando? La cuotita, la capacidad de pago. Exacto, esa capacidad de pago está dada por cuánto me va a pagar mensualmente, ¿no es cierto? Pero ese monto mensual, a su vez, está dado por un monto de capital, una parte del capital prestado y una parte de interés, ¿no es cierto? Entonces, los hogares que compran su primera vivienda, que son los afectados por esta medida, los hogares que compran las viviendas más económicas en el país, los hogares de menor ingreso, que son los afectados por esta medida, no así los créditos más altos en el día, que es lo sorprendente, esos hogares lo que hacen
hacen cuando se califican y cuando deciden comprar una vivienda, firmar una promesa de compraventa en planos de un proyecto, lo que hacen es calificarse por el máximo de su capacidad de endeudamiento. Es lógico, es la primera vivienda, la vivienda única en la que van a estar 25 años. No es que el banco le dice, te presto 100,000 y ellos van a decir, me voy a comprar una casa con 50,000. No, se gestionan el máximo de su capacidad de endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en el que ellos han gestionado su máximo capacidad de endeudamiento y por ende la máxima cuota mensual que pueden pagar y han cuidado esa capacidad de endeudamiento durante toda la vigencia de la promesa de compraventa, mientras han ido pagando la entrada y mientras el proyecto ha ido construyendo esa vivienda, ¿no es cierto? Cuando llegan al BIES, el BIES les dice, ahora yo quiero ganar más por interés, pero no les puede subir la cuota mensual. Es decir, el BIES le dice, ahora quiero cobrar un punto más de interés que lo que te había presupuestado originalmente. Pero como tú solo puedes pagar la cuota por la que te calificaste, en esa cuota yo tengo que meter mi punto adicional de interés. ¿Sí me explico? Entonces el componente de interés se engorda a favor del BIES y el componente de capital disminuye a favor del afiliado. Lo que significa que el cupo aprobado, la capacidad de endeudamiento en capital se merma. Porque como la capacidad de endeudamiento es estática, digamos, ¿no es cierto? Porque los hogares no han incrementado su ingreso en este año, y en esa misma capacidad estática tiene que ingresar más interés a favor del BIES, termina siendo menos capital a favor del afiliado. Y entonces cuando el afiliado va y solicita su crédito, le dicen, te presto 6% menos. ¿Cuánto es eso? Para un crédito de $40,000, eso representa $3,000 menos. ¿Y de dónde saca el afiliado esos $3,000 hoy de la noche a la mañana? Este lunes, cuando se desayuna eso, o incluso los afiliados que habían ingresado su trámite en abril, ¿de dónde sacan los $3,000 adicionales para cerrar su promesa de su casa que ya está construida y que no lo pueden hacer pues de la noche a la mañana? Un afiliado con 2 ingresos básicos, ¿de dónde saca $3,000? Y en ese sentido el BIES los está dejando descolgados, los está dejando paralizados en su contrato y con riesgo de perder su contrato o de tener que reestructurarlo a mucho más plazo, lo que a su vez implica un impacto para el sector, para el empleo del sector, para la reinversión del sector que esperaba cobrar estos recursos y por ende también para las afiliaciones. Entonces es un disparo al mismo pie del BIES. Ahora, quisiera también preguntarle en este punto, porque el gerente general del BIES prácticamente dijo que este aumento era necesario para generar y salvaguardar prácticamente al banco del IES para que siga funcionando. ¿Cómo ven ustedes y qué otras alternativas se podían dar precisamente para no afectar a las viviendas de interés social, a las más económicas y a la gente que evidentemente está comprando su primera casa y que esto de todas maneras le genera graves afectaciones porque muchos lo repensarán en lugar de comprar su vivienda, esperarán otras alternativas o se les dificulta el tema también de conseguir este presupuesto para alcanzar el sueño de comprarse la casa? Para cumplir su contrato, que es lo más grave aún. Es decir, ¿en qué país vivimos que una institución, antes de tomar una decisión, no dice, a ver, ¿a cuántas personas que tienen contratos firmados voy a dejar descolgadas? Ahora, usted me dice, ¿qué otras alternativas tendría el BIES? Primero hay que decir, como afiliados debemos de respetar las medidas que se tomen para salvaguardar los dineros de los afiliados. En eso yo quiero ser enfático porque el principio es correcto. Hay que lograr que la sostenibilidad del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Pero dicho esto, la realidad es, uno, no por eso podemos dejar descolgados a 10,000 hogares, el número de promesas de compraventa suscritas, que son escrituras públicas, que el BIES puede consultar, que el BIES puede conocer y que por ende no es que aquí va a haber un cuento, va a haber un regateo, nada. Que se respeten las promesas de compraventa suscritas por los ecuatorianos, número uno, y que esta medida rija para lo venidero, no para lo que ya se comprometió confiando en una institución como el BIES, cuando los hogares y los afiliados han confiado en una institución como el BIES, número uno. Número dos, el BIES sí tiene muchos otros frentes de inversión en los que es posible lograr eficiencia. Vamos a tomar un ejemplo. Se dice que la cartera hipotecaria del BIES es una cartera altamente morosa.
Pero claro, es el triple de mora que la banca privada. ¿Y por qué será el triple de mora? Porque no es que los afiliados son, los ecuatorianos afiliados son unos y los ecuatorianos que sacan crédito hipotecario en la banca son otros. Es porque el BIES no tiene gestión de cobranza. Nunca en su historia ha hecho gestión de cobranza. Y entonces aquí lo que nos están es tratando de hacer mirar hacia otro lado, en vez de hacer gestión de cobranza, en vez de mejorar la rentabilidad de la cartera allí, nos están haciendo mirar hacia otro lado, teniéndonos discutiendo esto que estamos discutiendo en lugar de hacer bien su trabajo. Primero. Segundo, el BIES tiene inversiones en el sector público. Hoy en el comercio, entre las noticias de portada, está que el Estado le debe 1.600 o 1.700 millones de dólares por concepto de cuentas por pagar al BIES. Y que resulta que el BIES no cobra aquello, sino que va renovando esas deudas y quienes tienen que pagar son los afiliados de menores ingresos y que tienen contratos firmados en nuestro ordenamiento jurídico por escritura pública. Entonces, sí hay forma de ser más eficiente. Ahora, señor Rumbé, ya para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarle si ustedes desde el sector de la construcción han pensado en diferentes alternativas tal vez a este tema, reducir un poco, no sé, el costo de los materiales de construcción para dar de alguna forma un alivio a estas personas que están buscando su primera vivienda y que están siendo afectadas y que serán afectadas por el tema de la reducción del aumento de la tasa de interés. La realidad es que en este último año la vivienda en promedio no ha incrementado de precio. En promedio la vivienda incluso ha disminuido de precio, y hago énfasis en la palabra promedio porque aquí vale la pena ser enfático. Una vivienda en un proyecto se promete en venta para entregarse en 12, 18, 24 meses. Y en ese sentido los precios son relativamente congelados en el sector, es decir, tienen una cierta inercia. Y en cambio, donde sobre todo han disminuido los precios es en viviendas para segundo uso, viviendas para alquiler, etcétera. Entonces, en promedio, entre el carácter estático de la vivienda y la inercia de las viviendas en proyectos, de los precios de viviendas en proyectos, y la caída de los precios de la segunda vivienda, la vivienda de inversión, de los bienes inmuebles de inversión, el promedio es una caída de los precios en los bienes inmuebles. Entonces, lo sorprendente aquí es que estamos viendo una caída o, en el peor de los casos, una constante en los precios de los bienes inmuebles y un incremento en las tasas para los hogares de menores ingresos. No creo que nadie en la audiencia considere que eso es ni técnico ni razonable. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista, señor Rumbé. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Muchas gracias. 7:44 a.m. Estábamos dialogando con Jaime Rumbé, el expresidente de la PYVE, que es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda en el Ecuador, hablando precisamente de este incremento de más o menos un punto en las tasas de interés de las viviendas de hasta $90,000. Nos ha dicho que lo importante y lo fundamental es que se respeten al menos las promesas de compra-venta y que estas nuevas tasas sean para lo venidero. Obviamente nos ha explicado que afectan y que les ha caído como un balde de agua fría este incremento en las tasas de interés como alternativas. También señala que el tema de que se haga una gestión de cobranza del BIES es fundamental y también que se revisen las inversiones en el sector público. 7:45 a.m. en la primera hora.